Tecnolosa. Bien, tenemos un timbre que funciona pues más o menos a 5 voltios con polaridad. El cable rojo tiene que ir a positivo y el cable negro a negativo. Aquí tengo una pila de 3,7 voltios que puede hacer funcionar el timbre. Entonces voy a conectar rojo con rojo, positivo con positivo. Y negativo con negativo. ¿Veis que funciona, vale? Si conecto el negro del timbre con el rojo de la pila, no funciona. Tengo que conectar rojo con rojo, positivo con positivo y negativo con negativo para que el timbre funcione. Este es el relé que tiene su contacto asociado con 3 terminales. El del medio es el común, luego tenemos el normalmente cerrado o NC y el NO es el normalmente abierto. ¿De acuerdo? Entonces se tiene que introducir, o sea, para conectar cables se introducen y luego se aprieta con un destornillador y el cable queda sujeto. Entonces, este sería el esquema eléctrico del contacto. Si el relé está desactivado, el terminal común está unido al normalmente cerrado. Y si el relé está activado, el terminal común está unido al terminal normalmente abierto. ¿Vale? Luego tenemos otros 3 terminales en el otro lado del relé para alimentar el relé. ¿Vale? VCC lo conectaremos a más 5 voltios, GND a negativo y el terminal IN lo conectaremos a un pin del Arduino. ¿Vale? A un pin que lo configuraremos como salida. Este sería el esquema del circuito de potencia. Tanto el de arriba como el de abajo es correcto. Es decir, el positivo de la pila al común del contacto del relé, el negativo al terminal negro del timbre, este es el timbre, y el terminal normalmente abierto del relé al terminal rojo del timbre. Recordad que el timbre tiene cable rojo o terminal rojo y negro. Negro a negativo, rojo a positivo. Otra forma de ver el circuito de potencia. Aquí tenemos el timbre, esta es la batería y este es el relé. Entonces tenemos el polo positivo de la batería al común, el negativo de la batería al terminal negro o negativo del timbre y el terminal rojo del timbre o positivo va al terminal normalmente abierto del relé. Bien, pues vamos a hacer la conexión del circuito de potencia. Según nos marca el esquema, el polo positivo de la pila al común. Bueno, pues el polo positivo es el cable rojo. Tengo que conectarlo al común. Vale. Entonces, cojo el destornillador y aflojo el tornillo.
mejor aflojarlo así, no vaya a ser que así, no vaya a ser que os pinchéis en la mano, ¿eh? Y fijaos que cuando conectas el cable, introduciéndolo dentro de lo que es la conexión, dentro de la clema, no se debe de ver el cable, ¿eh? No se debe de ver. Entonces, como es un poquito largo, voy a hacerlo un poquito más corto. Voy a hacer un poquito más corto para que al introducirlo el cable no se vea, para que no se produzca un cortocircuito y se toque con el cable de al lado. ¿Vale? ¿Veis cómo ahora no se ve el cable? Entonces ahora, una vez que no se ve, voy a apretarlo con el destornillador. ¿Veis? Y para aseguraros de que está bien apretado, estiráis un poquito y comprobáis que el cable está bien sujeto. ¿Veis? De esta forma no se puede tocar el cable de este terminal con el cable de otro terminal y de esta forma evitamos cortocircuitos, ¿vale? Bueno, pues siguiendo con el esquema, ahora el negativo de la batería con el cable negro del timbre. El timbre lo tenemos aquí, pues vamos a hacer un empalme, ¿vale? Pelamos los dos extremos, hacemos un empalme. Cable rojo, según el esquema, el normalmente abierto tiene que ir al rojo del timbre. O sea, el rojo del timbre, es que el extremo es un poco largo, voy a cortarlo al normalmente abierto, ¿eh? ¿Veis? Rojo del timbre al terminal normalmente abierto. El rojo del timbre al terminal normalmente abierto, aquí. Vale, entonces ahora cojo y aprieto. Vale, pues ya lo tengo. Bien, y esta es la conexión del circuito de control. Fijaos, estos son los tres terminales de control del relé. Tenemos alimentación, VCC, cable rojo a VIN o 5 voltios del Arduino, ¿vale? Luego el GND, he conectado un cable azul, GND a GND del Arduino, a negativo. Y después está el terminal de control del relé. Lo he conectado al terminal IN, lo he conectado a un cable naranja. El cable naranja va a ir al terminal 2 del Arduino, que lo configuraremos como salida. Aquí tenemos el sensor de movimiento PIR, infrarrojo pasivo. Yo he conectado tres cables a los tres terminales. Cable negro GND, el blanco es la salida y el rojo es VCC o más 5 voltios, positivo. ¿De acuerdo? Bien, pues voy a conectar el sensor de movimiento, cable negro, a GND. Bien, voy a buscar un GND, por ejemplo aquí. ¿Vale? Cable rojo a alimentación, voy a buscar un 5 voltios, por ejemplo aquí. Y el cable de
la entrada de datos pues va a ser el 3, por ejemplo. ¿Vale? Vamos a programar la alarma. Nos vamos a lógica y cogemos el bloque condicional sí. ¿Vale? Luego nos vamos a sensores, ¿vale? Y cogemos el detector de movimiento PIR. Lo colocamos aquí y elegimos el pin 3, que es el que porque hemos conectado el pin de datos del sensor PIR al pin 3 del Arduino. Ahora tenemos que ir al escribir pin digital 2. Entonces el 2, elegimos el pin 2 porque el pin de datos del relé lo hemos conectado al 2 del Arduino. Entonces le decimos, si el sensor detecta, accionamos el relé para que el contacto se cierre y la alarma se active, el bruncidor suene. Para que un relé se accione, un relé de estas características, específico para Arduino, hay que ponerlo a nivel bajo. ¿Vale? El relé es activo a nivel bajo, hay que mandar un 0 al pin de datos del relé. Vale. Y ahora le tenemos que decir que si no detecta movimiento, que no active el relé. Con lo cual tendremos que enviar un 1 al pin 2. ¿Eso cómo lo hacemos? Pues nos vamos aquí a esta rueda, hacemos un clic y cogemos este bloque si no y lo arrastramos y lo ponemos debajo del sí. Y entonces aquí nos ha salido el si no. Clicamos otra vez en la rueda y ahora vamos a seleccionar este bloque, control C, control V, y lo ponemos aquí y ponemos el pin 2 a nivel alto para que se desactive el relé en caso de que no haya movimiento. Y de esta forma no suene el bruncidor. Entonces ahora tenemos que elegir el puerto al que hemos conectado el cable USB y subir el programa. Bien, pues vamos a comprobar que esto funciona pasando la mano por encima del detector de movimiento y veremos que suena el timbre. ¿Veis? Se enciende el LED verde del relé que indica que el relé se activa. Voy a pasar otra vez la mano por encima. Bien, como vemos, el montaje tiene ya bastantes cables, lo cual puede provocar confusión. Entonces, a fin de simplificar el montaje, vamos a recurrir a lo que se llama una PCB. Bueno, mirad, esto es un ejemplo de una placa PCB o placa de circuito impreso. Estas son vías de cobre para conectar las diferentes perforaciones. Entonces esto se diseña con un programa, con un software, y se envía a China, ¿vale?, el diseño,
Entonces te envían las placas hechas con sus vías y bueno, pues tú tienes que soldar estos pines, ¿vale? Estos pines de aquí fuera, estos pines tienen que encajar en el Arduino, estos de aquí. Es decir, tienen que encajar en estos de aquí. ¿Vale? Ya veréis, voy a hacer una demostración. ¿Veis? Encaja perfectamente. ¿Vale? Vale, entonces, aquí veis cómo está indicado los pines digitales, GND, 5 voltios, y aquí el nombre de los sensores. Sensor tacto, sensor obstáculos, sensor movimiento, ultrasonido, aquí van los sensores analógicos, aquí el módulo de Bluetooth y de Wi-Fi. Entonces voy a conectar los componentes en estos pines, ¿vale? Y de esta forma los tendremos como más agrupados y no tendremos tanto lío de cable. Este es el software con el que hice la placa, la hice durante el confinamiento y se llama EasyEDA. ¿Vale? Es una página web que te das de alta, es gratis, entonces accedes a este software y bueno, pues aquí puedes realizar las pistas. Por este software que es muy útil. Entonces haces la placa, haces el diseño de la placa, lo guardas, generas un archivo que lo subes a una página web. Hay varias páginas web, JNVC, PCBWay, en fin, hay varias páginas web para subir el archivo, haces el pedido, lo pagas y te lo envían al cabo de 2 semanas o un mes. Bien, pues vamos a coger sensor de movimiento y lo vamos a poner aquí, ¿vale? Fijaos, hay que fijarse en cómo van los pines, 5 voltios, 8 GND. Bueno, pues entonces lo tengo que colocar así el sensor. ¿Vale? Muy bien, ahora voy a conectar el relé. ¿Vale? El relé, pues recordad que tiene el pin de alimentación, el azul, GND, luego el rojo, 5 voltios, ¿vale? Y ahora el de datos, pues lo voy a colocar aquí, ¿vale? En el pin 9, ¿de acuerdo? Recordad que el relé va conectado a la pila y al timbre. Bien, como veis, he conectado el negativo de la pila al negativo del bruncidor mediante un empalme. El positivo del bruncidor lo he conectado al contacto normalmente
abierto del relé. ¿Eh? Y el positivo de la pila al común, al contacto común del relé. Como he cambiado los pines, es decir, el sensor de movimiento lo he conectado al pin 8 y el relé al pin 9, pues tengo que hacer las modificaciones en el programa, ¿de acuerdo? Entonces, aquí elijo el 8 y aquí el 9. Bueno, lo subo. A ver, voy a pasar la mano por encima del detector de movimiento. ¿Veis? Suena la alarma, quito la mano. La pongo otra vez. La quito. La pongo. Tarda un tiempo en reaccionar, ¿vale? Hay que darle tiempo al sensor para que se resete y esté listo para detectar el movimiento. Ahora, ¿veis?